Hola, soy Rafael del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y voy a hablar sobre las teorías subjetivas de los modelos epistemológicos, concretamente sobre el realismo, el idealismo, racionalismo y perspectivismo. El realismo, sabemos que hay diferentes clases y consiste en suponer que la realidad, incluyendo la experiencia, es cognoscible aunque sea gradual y parcialmente. Viene siendo la suposición de encontrar una verdad fundamental en algún elemento fuera del yo. Se vincula con la metafísica en el sentido en que es parte de la filosofía y se ocupa de la existencia. Hay que diferenciar entre existencia y consistencia. La consistencia es aquello que, digamos, está integrado por diversos elementos y la existencia es aquello que está o se manifiesta por sí mismo, que no está integrado por algo más. Se puede decir que uno de los exponentes clave es Platón, quien era realista porque identificaba y admitía la realidad de las ideas, pero al mismo tiempo era idealista porque sus posturas se trataban finalmente de ideas. El idealismo parte de que lo existente son solo las ideas. Es decir, el mundo empírico es mi idea. A pesar de que hay una realidad, hay una experiencia del sujeto, no deja de ser algo que está supeditado a una idea, a una característica que tiene el sujeto internamente. Kant decía que la existencia de los objetos en el espacio es dudosa, indemostrable, falsa e imposible, y de ahí surgen dos vertientes: el idealismo problemático de Descartes, quien declaraba indudable solo una afirmación empírica, el yo soy, y el idealismo dogmático de George Berkeley, quien consideraba el espacio con todas las cosas a las cuales adhiere como condiciones imprescindibles, pero que eran algo en sí mismo imposible. En una frase lo decía como que las cosas en el espacio son simple imaginación. Ahí no había de otra, o sea, no aceptaban más que lo que el sujeto podía decir o lo que podía derivar del sujeto, independientemente de los demás elementos a su alrededor. El racionalismo, por su parte, es una actitud de quien confía a la razón, la determinación de las creencias y técnicas. No es una corriente filosófica como tal, sino que es una actitud que se tiene de forma filosófica y puede entrar en cualquiera de las diferentes posturas. Podríamos decir que se le va a designar a cualquier corriente filosófica que se funde en la razón. Y la que no se funde en la razón, pues no va a ser racionalista, simple y sencillamente. El perspectivismo, por su parte, surge como respuesta tras señalar las imprecisiones del idealismo, quien entiende la dependencia de los objetos al sujeto como una deformación de aquellos. Es decir, se había observado que el idealismo tenía como problemática que el sujeto, a la hora de interpretar, digamos, la realidad, podía haber una distorsión en su percepción, porque no es lo mismo cómo percibe una persona que cómo percibe otra. Y eso puede crear diferentes problemas y no se puede llegar a una verdad de forma armónica. Pero se puede plantear que, bueno, finalmente el sujeto no debe de exceder esa facultad de discrecionalidad o de subjetividad que tenga a la hora de razonar, sino que únicamente va a actuar como un ente quien va a atestiguar esos elementos que percibe a su alrededor. Digamos que también se le criticó en su momento al realismo porque de alguna forma tenía como punto de partida los objetos. Eh, y era el mismo problema, porque en los dos casos se puede decir que son extremos. Uno veía como punto de partida al sujeto, el otro a los objetos. Entonces lo que hizo el perspectivismo fue establecer que toda la realidad o la forma de conocer es a partir de esa convergencia entre sujeto y objeto. Las cosas se pueden explicar a partir de la interacción que tiene el sujeto con su entorno. Entonces, así es como se podría explicar de alguna forma la vida, porque la vida no solamente consiste en el sujeto y en cómo percibe el mundo, sino en que esos acontecimientos que suceden a su alrededor, independientes de él, de alguna forma tienen también su propia entidad. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el perspectivismo es una de las corrientes que explican más armónicamente cómo se puede llegar, pues, al conocimiento, al menos de una forma más eficaz
para aquellos casos en los que se pretenda alcanzar un conocimiento científico.